vamos a hacer problemas sobre rozamiento y como siempre empezamos con problemas bien básicos, ¿no? Problemas elementales para entender bien lo que es el rozamiento. Primer problema. Si el bloque mostrado se encuentra en equilibrio, determine el módulo de la fuerza de rozamiento. Muy bien. Me dicen que el bloque que me están presentando en el gráfico está en equilibrio, pero yo veo que hay una fuerza de 28 newtons hacia la derecha y 23 newtons hacia la izquierda. Entonces, así como se ve, no está en equilibrio, ¿verdad? Porque 28 le gana a 23. Quiere decir que para el lado de 23 hay una fuerza, tiene que haber otra fuerza, y esa es la fuerza de rozamiento. Fíjate, ahí la estoy dibujando, esa fuerza, ¿ya? Esta fuerza tiene que ser la fuerza de rozamiento, ¿no? Que es la fuerza que ayuda a la fuerza de 23 para que puedan hacer frente a la fuerza de 28. Esa es la fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento, no te olvides, es la fuerza que se opone al movimiento o al futuro movimiento. Si no existiese esa fuerza de rozamiento en este problema, obviamente el cuerpo se movería en el sentido y dirección de la fuerza de 28 newtons. Pero como hay fuerza de rozamiento y está en equilibrio este problema, entonces aparece la fuerza de rozamiento en contra de la fuerza mayor, que es la que puede producir el movimiento. Entonces, como hay equilibrio y todo es horizontal, yo puedo decir que la sumatoria de fuerzas en X es igual a 0, ¿no? Por lo tanto, fuerzas que se van hacia la izquierda es igual a las fuerzas que se van hacia la derecha, es decir, fuerza de rozamiento más 23 es igual a 28. Por lo tanto, la fuerza de rozamiento simplemente es 28 menos 23. Y la fuerza de rozamiento, como te puedes dar cuenta, sale 5 newtons, ¿no? Ese es el valor de la fuerza de rozamiento para que esta figura, este sistema, esté en equilibrio. Problema. Con respecto a las fuerzas de rozamiento, escriba verdadero o falso según corresponda. Siempre que te pidan esto de escribir verdadero o falso, hay que leer aplicando comprensión lectora, es decir, entendiendo lo que leo. Y si tienes que leer lentamente, lee lentamente. Y si tienes que leerlo 2, 3, 4 o 5 veces para darte cuenta qué es lo que dice en realidad la frase, pues hazlo. A veces a la primera vez que leemos no nos damos cuenta muy bien, ¿ya? Por ejemplo, vamos a leer. La fuerza de rozamiento, me estoy imaginando ahorita la fuerza de rozamiento, es una componente de la fuerza de reacción con dirección tangencial a la superficie de contacto. Efectivamente, la fuerza de rozamiento viene a ser una reacción. Está muy bien eso. Es una reacción la fuerza de rozamiento, ¿no? Y con dirección tangencial a la superficie de contacto. Claro que sí es tangente, o si quieres es paralela a la superficie de contacto, ¿ya? Es paralela a la superficie de contacto, ¿no? Hemos dicho que si aquí tenemos un piso y aquí tenemos este cuerpo, y a este cuerpo le haces fuerza hacia la derecha, la fuerza de rozamiento aparece hacia la izquierda como una reacción a esa fuerza. Y fíjate, es tangencial a la superficie de contacto, es paralela a la superficie de contacto, que aquí entendemos que es horizontal, ¿no? Entonces la primera le vamos a poner verdadero, ¿ya? Verdadero. Listo. La segunda, a ver. La fuerza de rozamiento se opone siempre al movimiento relativo del cuerpo respecto a la superficie de contacto. ¿Qué hemos dicho de la fuerza de rozamiento? Que siempre se opone al movimiento, ¿ya? Nunca va a estar a favor del movimiento, siempre se opone al movimiento. Por lo tanto, esta también le vamos a poner verdadera, porque eso es lo que me dice, ¿no? Y la tercera dice, la fuerza de rozamiento es variable, desde 0 hasta un valor máximo cuando el cuerpo está a punto de moverse. Eso también no deja de tener razón, ¿no? Tú sabes que puedes tener aquí un cuerpo, mira, puedes tener un cuerpo cuya máxima fuerza de rozamiento, digamos, este cuerpo es 20 newtons. Pero ¿qué pasa si tú aquí le aplicas 1 newton? Aparece una fuerza de rozamiento de 1 newton. ¿Qué pasa si le aplicamos 10 newtons? Aparece una fuerza de rozamiento de 10 newtons. ¿Qué pasa si le aplicas 20 newtons, que es el máximo, hemos dicho, para este caso, ¿no?
aparece una fuerza de rozamiento de 20 newtons. Esa es la máxima que puede aparecer. A partir de este momento, si tú pones 21 newtons, ¿no? Ya no va a aparecer 21 newtons, ¿no? Ya se queda en 20 nada más, porque será la máxima fuerza de rozamiento bajo esas condiciones que puede aparecer en ese momento. Pero fíjate, la fuerza varía. Puede ser 1 newton, puede ser 2 newtons, puede ser 3 newtons, puede ser 10 newtons, ¿no? Hasta 20 newtons, que es su valor máximo, digamos. Y eso es lo que me dice este concepto, ¿no? Por lo tanto, también lo vamos a considerar verdadero, ¿ya? Entonces, aquí la clave sería verdadero, verdadero, verdadero. Problema. El bloque está a punto de resbalar. Determine mu sub e, o sea, el coeficiente de rozamiento estático. Ese es el coeficiente cuando los cuerpos todavía no se mueven, ¿no? Muy bien, tal como hicimos con los problemas de estática normal, este es un problema de estática, graficamos las fuerzas, ¿ya? Mira, aquí hay un peso, aquí hay un peso. Este peso es una fuerza hacia abajo, ¿sí o no? Es una fuerza hacia abajo. ¿Y cuánto vale este peso? Ya lo sabemos, ¿no? El peso simplemente es igual a la masa por la aceleración de la gravedad, o sea, 3 por 10, es decir, 30 newtons. Ya está, ¿no? 30 newtons. Aquí hay equilibrio, ojo, esto está en reposo, está en equilibrio, ¿ya? Entonces, ¿quién se opone a ese peso? La cuerda, pues, ¿no? La cuerda está jalando entonces hacia arriba, ahí está la cuerda. Pero así como jala hacia arriba por este lado, la cuerda jala en sentido contrario por el otro lado, ¿estamos de acuerdo? Ahí está lo que jala la cuerda por el otro lado, ¿no? De tal manera que la cuerda también está en equilibrio, pues, ¿no? Si a esto le llamo tensión, esto también va a ser tensión, ¿no? Es lo mismo, porque es una cuerda. En la cuerda existe la misma tensión. Es imposible que en una cuerda existan varias tensiones, ¿no? Entonces, es la misma cuerda, ¿no? Una cuerda normal. Entonces, pero como hay equilibrio, si para abajo hay 30 newtons, aquí arriba también tiene que haber 30 newtons. Por lo tanto, la tensión de la cuerda es 30 newtons. Y esta tensión de aquí también vale 30 newtons. ¿Estamos de acuerdo? 30 newtons. Ya está, ¿no? Por otro lado, no te olvides que el otro cuerpo, el cuerpo de 4 kilogramos, también tiene un peso. También tiene un peso. Y este cuerpo de 4 kilogramos tiene un peso 4 por 10 de 40 newtons, ¿no? Tiene un peso de 40 newtons, ya está, muy bien. Ese peso quiere llevar el cuerpo hacia abajo, ¿no? Pero el piso donde está no lo permite. ¿Por qué? Porque el piso donde está reacciona hacia arriba, con una fuerza que nosotros le llamamos normal, ¿se acuerdan? La famosa normal, ¿ya? Normal. Que en este caso, como te darás cuenta, también vale 40 newtons, ¿sí? 40 newtons, porque fuerzas hacia abajo deben ser igual a fuerzas hacia arriba porque hay equilibrio, ¿no? Listo. Esta fuerza de 30 newtons quiere mover el bloque, quiere moverlo hacia la derecha, quiere moverlo, ¿no? Pero el bloque no lo va a permitir, ¿por qué? Porque hay rozamiento, y el rozamiento es una fuerza que se opone al movimiento o al futuro movimiento. Como aquí el futuro movimiento quiere ser hacia la derecha, el rozamiento inmediatamente aparece hacia la izquierda, ¿no? Ahí está la fuerza de rozamiento. Pero también hay equilibrio, ¿sí o no? Hay equilibrio. Entonces, esta fuerza que se va hacia la izquierda debe ser igual a esta tensión que se va a la derecha. Por lo tanto, la fuerza de rozamiento es 30 newtons. ¿Estamos de acuerdo? 30 newtons. Listo. Ya está. Hemos puesto todo lo que sabíamos. Fíjate, hay equilibrio por todo lado. Fuerzas hacia arriba es igual a fuerzas hacia abajo, ¿no? Y tú sabes que la fórmula de la fuerza de rozamiento, en este caso estática, simplemente es igual a mu estático por la normal. Y ya tienes la fuerza de rozamiento, 30 newtons. Ya tienes la normal, 40 newtons. Por lo tanto, el mu estático simplemente es igual a la fuerza de rozamiento estática sobre la normal. Esa normal que está multiplicando pasa dividiendo. ¿Y cuánto vale la fuerza de rozamiento estática? 30. ¿Y cuánto vale la normal? 40. ¿Te das cuenta? Listo, simplificamos, ¿qué te queda? 3 cuartos. Y si divides 3 entre 4, ¿qué queda? 0,75. Normalmente el mu se da en un número decimal, ¿no? Aunque también se puede dar en un quebrado, ¿no? Pero bueno, nuestro mu entonces vale 0,75. No te olvides que el mu no tiene unidades, es un número puro, ¿no? Problema. Si el bloque de la figura, el bloque de 1 kilogramo, se encuentra apoyado en una pared vertical áspera,
Determine la fuerza F sabiendo que el bloque está a punto de bajar, ¿no? Ñu es igual a 0,25. Lo primero que hago pues aquí es graficar las fuerzas, ¿sí? Eso es lo primero que hacemos, ¿no? Vamos a graficar las fuerzas y hay una masa de 1 kilogramo que, como ustedes se darán cuenta, genera un peso, ¿no? Ahí estoy dibujando la flechita de la masa de 1 kilogramo o el peso que genera. El peso que genera sería masa por gravedad simplemente, o sea, 1 por 10, es decir, genera, ¿no? Esa masa de 1 kilogramo genera 10 newtons de peso, ¿no? 10 newtons. Ahí los pongo, los 10 newtons. Luego, lo que también observo es una fuerza inclinada. Hay que hallar las componentes de esa fuerza inclinada. Como la fuerza inclinada, se fijan, se va hacia la izquierda y hacia arriba, tendrá una componente hacia arriba, que la estoy dibujando, y una componente hacia la izquierda, ¿no? Horizontal, que también la estamos dibujando, ¿ya? La estamos dibujando. Listo, ponemos los valores de esas componentes, como ustedes saben, ¿no? Sería F por el seno de 53, ¿no? Y la otra es F coseno de 53, pues, coseno de 53, listo. Otra cosa que observo, ¿no? Ahora, otra cosa que observo es que esa fuerza F seno de 53 está presionando el bloque contra la pared, ¿no? La pared reacciona. ¿Cómo reacciona? Con una fuerza, ¿no? Una fuerza normal, ¿ya? Una fuerza que nosotros ya sabemos que se llama normal. En otras palabras, la normal no siempre tiene que ser vertical, la normal puede ser horizontal, ¿ya? Depende de la superficie de sustentación. La normal siempre es perpendicular a la superficie de sustentación. En este caso es una pared vertical, la normal sale horizontal, pues, ¿no? Listo. Continuamos entonces, continuamos con nuestro problemita. Y también pues está la famosísima fuerza de rozamiento. Dice que el cuerpo está a punto de bajar, entonces la fuerza de rozamiento es hacia arriba. Pues no te olvides, la fuerza de rozamiento siempre se opone al movimiento, ya se opone al movimiento. Esa es la fuerza de rozamiento, ¿no? Hacia arriba. Perfecto. Listo, ahí están todas las fuerzas que tengo, ¿ya? Esas son todas las fuerzas que tengo, como ves. Tengo la fuerza normal, la fuerza de rozamiento, el peso, ¿no? Y también tengo las dos componentes que han salido de la fuerza F, que es la que quiero hallar. Luego aplico mis ecuaciones de equilibrio. Sumatorio de fuerzas en X es igual a 0. Por lo tanto, fíjate, la normal debe ser igual a F seno de 53, ¿no? Eso en el eje X, ¿ya? Luego, igualito hago para el eje Y, ¿no? Igualito hago para el eje Y y aplico, pues, lo que yo ya sé. Es decir, sumatoria de fuerzas en Y también debe ser igual a 0, ¿no? La sumatoria de fuerzas en Y también debe ser igual a 0. Tú ves ahí que en el eje Y hay dos fuerzas que se van para arriba. F, que es el rozamiento, más F coseno de 53, ¿no? Esas se van para arriba, esas las sumo. Y eso debe ser igual a la fuerza que se va para abajo, que es 10 newtons, pues, ¿no? Listo. Y tengo una tercera ecuación. Tengo incluso una tercera ecuación que es la fórmula del rozamiento, ¿no? Tengo también la fórmula del rozamiento, ya esa la puedo considerar prácticamente una tercera ecuación. Y la escribimos. La fuerza de rozamiento, no te olvides, es igual a mu por n, o sea, por la normal, ¿no? Y ahí tengo tres ecuaciones y ya estoy listo para resolver estas tres ecuaciones, ¿no? ¿Qué les parece entonces si enumeramos estas ecuaciones, ¿no? Le llamamos ecuación 1 a la primera, ecuación 2 a la segunda y a la de la fórmula del rozamiento, ecuación 3. Entonces vamos a reemplazar, ¿ya? Y decimos en 3, la fuerza de rozamiento simplemente es igual a 0,25 por la normal, ¿no? Por la normal. Perfecto, ahí está, perfecto, muy bien. Luego, fíjate que eso puedo reemplazar en la ecuación 2. En la ecuación 2, en vez de fuerza de rozamiento, le pongo, ¿no? En vez de fuerza de rozamiento le voy a poner 0,25 n, ¿sí? En vez de esa fuerza de rozamiento le pongo 0,25 n, ¿sí? Bueno, disculpen, 0,25 es, ahí está, ¿no? 0,25 n, ¿no? Más F seno de 53, eso es igual a 10, ¿no? Perfecto. Y si te fijas en la ecuación 1, en la ecuación 1 tengo el valor de n en función de f.
N es F seno de 53. Entonces procedo, esa N la reemplazo en la nueva ecuación que me ha salido, es decir, 0,25, y en vez de N, ¿qué voy a poner? F seno de 53. ¿Se dan cuenta? F seno de 53. Eso es N, ¿no? Más F coseno de 53. Eso es igual a 10, pues, ¿no? Eso es igual a 10. Y ya mira, me quedó una sola variable que es la F mayúscula, que es la que estoy buscando, ¿no? Listo. ¿Qué te parece si todo esto lo pongo en función de quebrados? ¿Ya? Lo pongo como fracciones. Y el 0,25 tú sabes que simplemente es un cuarto, ¿no? F seno de 53, 4 quintos, ¿no? 4 quintos más F, y el coseno de 53 es 3 quintos. Y esto es igual a 10, ¿no? Listo. Simplifico los 4, fíjate, se van los 4 y solo queda un quinto de F prácticamente, ¿no? O F quintos más, y ahí le ponemos 3 quintos de F, y esto es igual a 10. Efectuamos ese quebrado, fíjate que son fracciones homogéneas, entonces solo sumamos los numeradores, o sea, lo de arriba, y F más 3F es 4F, pues no, 4F, y le ponemos partido 5, y eso es igual a 10. Entonces, el 4 pasa dividiendo y el 5 pasa multiplicando, y F quedaría como 10 por 5, ¿no? Sobre 4. Y esto simplemente no es más que, la respuesta entonces será 12,5 newtons. Ese es el valor de la fuerza F que en este momento está manteniendo el equilibrio. Como se habrán dado cuenta, el problema era un poquito complicadito, ¿no? Como que no es nivel 1, ¿no? Esto ya es nivel 2. Pero bueno, igual lo hemos hecho, ¿ya? Fíjate la importancia de sacar las ecuaciones y resolver las ecuaciones, ¿no? Sacamos la ecuación 1, la ecuación 2, la ecuación 3, 3 lo reemplacé en 2, luego 1 también lo reemplacé en 2. La cosa es que quedó una sola variable, ¿no? Una sola variable para poder resolver esta ecuación. Muy bien. Problema. Si el bloque mostrado en la figura se desliza con movimiento constante, determine la fuerza de rozamiento. Muy bien, vamos entonces a dibujar las fuerzas que afectan a este bloque, ¿ya? En primer lugar, yo veo que esos 5 kilogramos generan pues una fuerza hacia abajo, ¿no? Genera una fuerza hacia abajo. ¿Y cuánto vale esta fuerza hacia abajo? Esta fuerza hacia abajo simplemente vale 50 newtons, ¿no? Porque la masa, que es 5 multiplicada por la aceleración de la gravedad, que es 10, hace aparecer una fuerza de 50 newtons. Dice movimiento constante, ojito con ese término. Movimiento constante significa equilibrio, significa velocidad uniforme, ¿ya? A eso se refiere, a velocidad uniforme. Entonces aquí hay equilibrio. No te olvides, si aquí hay 50 newtons, entonces hacia arriba la cuerda está jalando también con 50 newtons, ¿sí? Porque hay equilibrio. Y esta misma fuercita, no te olvides, viene al otro lado en sentido contrario. Y como es la misma cuerda, acá también habrá 50 newtons. Entonces le ponemos ese valor, ¿ya? Le vamos poniendo ese valor. Aquí tenemos 50 newtons. Y aquí también tenemos 50 newtons. Entonces 50 newtons es lo que quiere mover al bloque de 12 kilogramos, ¿no? Pero tú sabes que hay una fuerza que se opone al movimiento o al futuro movimiento, y esa fuerza se llama la fuerza de rozamiento. Ahí la pongo, la fuerza de rozamiento entre las superficies, y siempre se le denota con una F así minúscula, ¿ya? Una F minúscula. Listo. Muy bien. Entonces, si tú analizas solamente el bloque de 12 kilogramos, es cierto que se está moviendo, pero se mueve con un movimiento constante, ¿no? Solamente vamos a ver esto, Entonces, ahí nos podemos dar cuenta nosotros, ¿no? Nos podemos dar cuenta que hay equilibrio. Y si hay equilibrio, entonces la sumatoria de fuerzas en X, porque esto es horizontal, esto es igual a 0. Y de ahí deduzco fácilmente que la fuerza de rozamiento simplemente vale 50 newtons, ¿no? Sencillito el problema, ¿verdad? Si el bloque de 20 kilogramos está en reposo, halle la fuerza de rozamiento. Este bloque, fíjense ustedes, entonces es de 20
kilogramos, ¿ya? Me pide que hallemos la fuerza de rozamiento. Cuando tenemos un bloque con estas características, es bueno, normalmente siempre hay que hacer este esquema, ¿no? Dibujas el peso del bloque, fuerza vertical hacia abajo, el peso del bloque, ¿no? En este caso, ¿cuánto es ese peso? 20 por 10, ¿no? La masa por la gravedad, 20 por 10, 200 newtons, ¿no? 200 newtons. Y ese peso se le descompone en dos fuerzas. Una paralela al plano inclinado. Vamos a dibujar la paralela al plano inclinado. Más o menos así. Esta es una fuerza. Y otra perpendicular al plano inclinado. Esta de acá, ¿no? Más o menos así. Es igualito, son las componentes rectangulares, solo que ahora el eje X y el eje Y están como quien dice oblicuos, ¿no? Están movidos, pero este viene a ser el eje Y, digamos, y este viene a ser el eje X, ¿ya? Listo, muy bien. Entonces, tú siempre para ver el ángulo haces lo siguiente. Este es el primer ángulo, este es el segundo ángulo. El segundo ángulo es el que es congruente con el ángulo que te dan, ¿ya? O sea que este ángulo vale 37 grados. Por lo tanto, la componente que está al ladito del ángulo, que es el cateto adyacente, valdría 200 por el coseno de 37. Y la otra componente valdría 200 por el seno de 37. ¿Sí? 200 por el seno de 37. Muy bien. Ahora, este bloque está en reposo, o sea, no se mueve, ni siquiera se mueve, o sea que está bien en equilibrio, ¿no? Pero hay una fuerza, fíjate, 200 seno de 37 está empujando al cuerpo para que resbale, pero el cuerpo no se mueve. ¿Por qué? Porque hay otra fuerza que le llamamos fuerza de rozamiento, que la estoy dibujando en este momento, ¿ya? Que va hacia arriba, pues, porque la fuerza de rozamiento, ¿te acuerdas? Siempre se opone al movimiento. Ahí está la fuerza de rozamiento, ¿ya? Ahí está la fuerza de rozamiento. Listo. Y la otra fuerza es a 200 coseno de 37. ¿Qué hace esa fuerza? Esa aprieta el bloque contra el plano inclinado. El plano inclinado reacciona con una fuerza así, así, perpendicular también, ¿no? La superficie reacciona con una fuerza así, y esa fuerza ya estarás adivinando qué fuerza es, ¿no? Esa fuerza es pues la famosa fuerza normal, ¿ya? Esa es la normal, que en este caso no va a tomar un papel predominante, porque simplemente si tú miras el eje X, yo digo, sumatoria de fuerzas con respecto a X es igual a 0. En mi caso, X es esta línea que está medio inclinada, eso es X. Pero lo cierto es que la fuerza de rozamiento debe ser igual a 200 seno de 37, ¿sí o no? Claro que sí, pues, ¿no? Porque fuerza de rozamiento se va como quien dice para arriba y 200 seno de 37 se va para abajo, pero en la misma dirección, ¿no? Por lo tanto, la fuerza de rozamiento que me están pidiendo simplemente será 200 por 3 quintos, ¿no? Seno de 37 es 3 quintos, ¿no? Por lo tanto, la fuerza de rozamiento será quinta 1, quinta de 24 y 0, ¿sí? Y 40 por 3, 120 newtons. Eso valdrá la fuerza de rozamiento, en ese caso, del plano inclinado, ¿no? En general, cuando veas un plano inclinado, siempre hay que hacer esa esquemita del peso y las componentes. Una siempre paralela al plano inclinado y la otra perpendicular al plano inclinado. Problema. Una masita de 0,2 kilogramos se sumerge a velocidad constante. Miren, ya me dijeron la palabra maravillosa, velocidad constante. ¿Qué significa eso? Equilibrio. En un medio viscoso, por acción de una fuerza de 8 newtons, como muestra la figura. Hallar la fuerza de fricción si se asume a esta como constante. Un medio viscoso se refiere a un líquido espeso, ¿ya? Un líquido espeso, así, un líquido como el aceite, quizás más espeso todavía, ¿ya? A eso se refiere con un medio viscoso, ¿ya? Listo. La fuerza, fíjate, ¿no? La fuerza que nosotros vamos a aplicar, esta fuerza, es 8 newtons. 8 newtons. Pero la bolita esa, la masita esa, ¿no? Es de 0,2 kilogramos. La masa es de 0,2 kilogramos. Por lo tanto, esa masita, nos guste o no, por más chiquitita que sea, así 0,2, genera un peso. O sea que aparte de esa fuerza de 8 newtons, aquí hay otra fuercita hacia abajo, porque el peso siempre es hacia abajo, ¿no? Que será, a ver, hallemos ese peso, ¿no? Como es media rara la masa, entonces el peso simplemente será igual a la masa por la gravedad. Es decir, a 0,2 por 10.
por 10, que es la gravedad, ¿sí? Por lo tanto, el peso será 2 newtons. Este pesito es 2 newtons, ¿ya? 2 newtons. Pero hay una fuerza de fricción, pues que es del medio viscoso, ¿no? Del medio viscoso hay una fuerza de fricción. Y la fuerza de fricción, sea de un líquido, sea del suelo, sea de un gas, siempre es contraria al movimiento. Por lo tanto, la fuerza de fricción es hacia arriba, ¿ya? Es hacia arriba. Entonces, siempre contraria al movimiento. Y eso no te olvides. Se sumerge, se está bajando, pero a velocidad constante, o sea, está en equilibrio, eso no vamos a perder de vista, pero esta es la fuerza de fricción, esa es la fuerza de fricción. Por lo tanto, como aquí todas las fuerzas son verticales y hay equilibrio, yo digo sumatorio de fuerzas en Y simplemente es igual a cero. Por lo tanto, fuerza que va para arriba es F, fuerzas que van para abajo, el peso que es 2, y la fuerza F mayúscula que me han dado que es 8, ¿no? Por lo tanto, la fuerza de fricción, ¿cuánto es? 10 newtons. Esa es la fuerza de fricción del líquido viscoso, ¿no? De ese medio viscoso. ¿De acuerdo?